Señoras y señores, contra todo pronóstico, despertamos. Un día más en el paraíso. Un día más para vencer a los gigantes que nos desafían, a las máscaras que nos confunden y a tu partida silente, la cual dejó una verdadera nostalgia en mi vida. Pero aquí seguimos, amparados en el olvido, una herramienta dada por Dios para que no nos volvamos locos. Señores y señores, Dios le bendiga, pues para su conocimiento Dios no prohíbe recordar. De hecho, la Biblia y los psicólogos nos instan a no olvidar las maravillas de Dios, sus obras, sus pactos y aquello que hemos hecho por amor y amistad. El Antiguo Testamento está lleno de memoriales, piedras, altares, celebraciones, todo aquello para recordar. Pero también está lleno de advertencias. Por ejemplo, hay un texto que dice: no digas cuál es la causa de que todos los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. El libro de Eclesiastés 7:10. Pues vean, hay un tipo de nostalgia que no viene del espíritu, sino de la necesidad. Una nostalgia que distorsiona, que idealiza, que falsifica y que confunde. Hoy analizamos la falsa nostalgia, ese virus emocional que opera como una herejía cultural silenciosa. No enferma el cuerpo, pero corrompe el alma. Lo sé porque yo mismo, hasta no hace tanto tiempo, lo había padecido. No viene con fiebre ni tos, pero atrofia el pensamiento, también el juicio y el discernimiento. Y lo hace en nombre de lo bueno, Pues vean, la falsa nostalgia no es solo un sentimiento personal, es un arma poderosa en manos de los poderes que buscan controlar y manipular. Hablo de gobiernos, ideologías modernas y sistemas culturales, las cuales la utilizan para moldear percepciones y mantener a las masas atadas a un pasado idealizado que nunca existió en su forma pura dentro de esas personas. Al glorificar los viejos tiempos, ¿qué pasa con el individuo? Que el individuo desvía la atención de las injusticias del presente, de su futuro, y por lo tanto se frena el cambio en su vida. Por ejemplo, regímenes autoritarios que evocan épocas de supuesta grandeza para justificar políticas opresivas, ocultando las desigualdades o violaciones de derechos de aquellos tiempos. En la esfera cultural, la falsa nostalgia se comercializa. Hay anuncios, películas y redes sociales que venden una versión editada del pasado, diseñada para generar conformismo y también consumo, porque no deja de ser también un negocio. Este mecanismo crea una sociedad que añora lo que no fue, en lugar de cuestionar lo que es. Espiritualmente, esto es idolatría, pues sustituye la verdad de Dios por un mito humano, manipulando emociones para perpetuar el control. Bueno, como dice Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. La falsa nostalgia es ese camino, seduce, pero esclaviza. La Biblia ofrece antídotos claros contra esta trampa. Voy a presentar algunos ejemplos. 1. Dios es soberano sobre el tiempo. Esto lo podemos ver en Isaías 43:19, donde se proclama: he aquí que yo hago cosas nuevas, pronto dará a luz, ¿no la conoceréis?
Esto quiere decir que Dios no se estanca en lo antiguo. Su creatividad y propósito avanzan. Aferrarse a un pasado idealizado es rechazar la novedad que Él trae. Y aquí voy a decirle algo, antes de seguir con el otro versículo. Miren, ¿cuántas películas ahora mismo hay de la máquina del tiempo? ¿Cuántos programas ustedes han visto sobre la máquina del tiempo? ¿Cuántos libros ahora mismo mencionan la máquina del tiempo? ¿Eh? Y se le hace preguntas a ciertos actores y a personas importantes. O sea, ¿qué tú harías ahora mismo si hay una máquina del tiempo? Y te dicen, yo visitaría a Hitler para ver cómo era el asunto de los nazis. No, yo iría a ver la crucifixión de Cristo. Yo iría a conocer a Cristo. No, yo iría a ver cuando Salomón inauguró el templo. No, a mí me hubiese gustado conocer a Sócrates, a Aristóteles o a Platón. O sea, las personas no solo tienen una concepción ideal del tiempo que ellos no vivieron cuando niños, porque los tiempos modernos van muy rápido. Yo soy de la era análoga. Yo recuerdo la cinta de 8 tracks en la casa, que había un radio que era inmenso. Y ahora los radios están dentro del celular, por Dios santo. Y ahora hay inteligencia artificial, voz artificiales, clonaciones de tu rostro, de tu persona. El mundo ha dado un salto increíble. Y, y obviamente que estas personas que han vivido varias generaciones piensan en una era fantástica donde la comida era comida, donde la comida era barata, donde tú ibas al conuco y quitabas ese racimo de plátano y iba al gallinero y cogía unos huevos y la leche se ordeñaba de la vaca. Y esto fue los otros días y todavía hay sitios que lo tienen. Gente que tienen prosperidad, que viven en su propio campo. Entonces estas personas se dejan llevar por unas corrientes que están llevándote a aquel lugar porque obviamente el presente está turbio. Está turbio el presente, señoras y señores. ¿Cuántos conflictos de guerra no hay? ¿Cuántos ríos no hay contaminados? ¿Cuántos campos, cuántos árboles no se tumban a diario para hacer ciudades que no contemplan la hegemonía con el planeta y la agricultura y las plantas que son las que transforman el aire contaminado en oxígeno otra vez? Entonces, este negocio de esta falsa nostalgia tiene que llevarnos al pasado. Pero no nos quieren el pasado para uno provocar una guerra. No, es que quieren que tú tengas cosas del pasado, que tú almacenes cosas del pasado, que vaya a comprar el precio de la historia. Mira, esto es de los 80, dame comprarlo y ponerlo para decorar tu casa, para respirar esa nostalgia del pasado que no viviste y que se te ha olvidado que fueron tiempos duros y difíciles. Tiempos de dictaduras, tiempos de muerte, tiempos donde la mujer no valía nada. Y el feminismo ha ganado terreno. Tiempo en que una persona era manerado y lo mataban. Tiempo en que tú no podías discutir con la autoridad, donde no había un estado de derecho para el mundo. Pero todo eso nos enseñan a ponerlo a un lado y recordar ese pasado idealizado que no era ideal. Que no era ideal. Entonces, esto de la máquina del tiempo me ha llegado ahora y yo veo tanta entrevista a la máquina del tiempo, entonces te llevan o te quieren llevar para que tú, eso que tú tienes, que tú crees que cada época tuvo sus complicaciones, tuvo su forma política, su forma monetaria, financiera. Y solamente fíjense, señores, que fue los otros días, en los años 40, que prácticamente el hombre tuvo la ampicilina, el antibiótico. Antes de ahí la gente se moría de una gripe. No había medicamentos de verdad, para controlar la azúcar crítico, la presión alta. Eso lo podían tener algunos países que estaban experimentando, como Suiza, como Alemania, que siempre tuvo buenos científicos, y Estados Unidos cuando empezó el auge industrial. Pero muchos eran inventos, no era nada seguro. Ahora tú vas con el azúcar en 400 o con un coma diabético y te sanan.
Entonces, te venden este pasado idealizado para que tú te sumerjas en él y te quedes ahí como un pez atrapado en la pecera. Otro punto es de los textos bíblicos que, que le dan para abajo esta falsa nostalgia, es vivir el presente con fe. En Hebreo 11.1 se define la fe como la certeza de lo que se espera, como la convicción de lo que no se ve. No como un lamento por lo perdido. Esto hay que tomarlo en cuenta. Otro punto es desenmascarar la distorsión del pasado. Y lo vemos en el libro de Números 11, donde los israelitas añoraban Egipto, pero Dios les recordó su esclavitud. La verdad, señoras y señores, hay que defenderla, no la emoción del pasado. No la emoción del pasado. Debemos avanzar hacia la meta, o sea, el futuro. Filipenses 3, 13-14 nos exhorta a olvidar lo que queda atrás y avanzar hacia la meta que tenemos por delante. Dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La esperanza cristiana no está en un ayer mitificado, sino en un futuro redimido. Entonces lo que vemos ahora es que muchas personas, por causa de este sentimiento, han hecho del pasado una idolatría. La falsa nostalgia es una idolatría del pasado. Un pasado que no fue como lo recordamos, pero que nos conviene creer que sí lo fue. En la Biblia, por ejemplo, Israel cayó en ese pecado repentinamente. Cuando salieron de Egipto decían, ¿por qué nos sacaste de allá? Le gritaban a Moisés. Allá teníamos carne, cebollas y pescado. Lo pueden buscar en el libro de Números 11, versículo 5. Ellos se olvidaron de los látigos, se olvidaron del trabajo forzado, de los bebés asesinados. ¿Sí? Egipto no era un paraíso, pero en su memoria filtrada se convirtió en refugio. Hoy, la falsa nostalgia hace lo mismo. Olvida la represión, olvida la corrupción, el racismo, la desigualdad y exalta la buena música, los niños obedientes, la moral de antes. Bueno, la moral no debe cambiar en ningún tiempo. Yo vengo de la Biblia y hay una moral básica que la tienen todas las naciones. No matarás, no robarás, no codiciarás lo bien ajeno, no le quitarás la mujer a tu prójimo, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. O sea, hay un decálogo que no solo es de la Biblia, sino que es mundial. Pero señoras y señores, se nos olvida todo esto. Se nos olvida todo esto. Así se forman los ídolos. Así se forma un ídolo que no siempre es a una persona, a veces es a un sistema, un recuerdo manipulado al que se le rinde culto y se le sacrifica el presente. La Biblia lo llaman volverse atrás en el corazón. Hechos 7:39. En lenguaje divino, esto no es sensibilidad, señores y señores. Aunque no lo crean, esto es rebelión. Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos espirituales de la falsa nostalgia? El riesgo de la falsa nostalgia es doble. Ceguera al presente nos hace incapaces de ver lo que Dios está haciendo hoy. Y dos, rechazo a lo nuevo. Nos vuelve intolerantes a lo que Dios trae, como dice Isaías 43:19. Sobre las cosas nuevas, o Mateo 9:17 sobre el nuevo vino. Es como la esposa de Lot, quien miró atrás añorando su vida en Sodoma. Dios le dijo claro, corre hacia adelante, no mires hacia atrás. Ahí está en Génesis 19:17. Pero ella desobedeció y se convirtió en estatua de sal, endurecida, incapaz de avanzar. Ese es el destino de quienes viven atados al mito del pasado. No cambian, no crecen, no sirven. Ahora bien,
La falsa nostalgia afecta especialmente a quienes han vivido más, aquellos que conocieron un mundo sin internet ni caos digital, como ya les dije ahorita. Pero el peligro no está en recordar, sino en transformar la memoria en juicio. La mayoría tiene el deber de enseñar, pero también de escuchar. Pablo decía que no hay diferencia entre griego y judío, hombre o mujer, esclavo o libre. Búsquenlo en Gálatas 3:28. Y hoy podríamos añadir viejo o joven. El reino, le guste o no, avanza, no retrocede. Si una generación vende el pasado como si fuera el futuro, sirve a la tradición, no al espíritu. Dios no habita en el ayer, sino en el yo soy. En el yo soy. Vamos a ver ahora qué papel juegan las redes sociales en esto. Porque las redes sociales han convertido la nostalgia en un producto adulterado. Nos muestran momentos felices, sin las lágrimas detrás. Canciones viejas que nunca vivimos, haciéndonos sentir que aquello era mejor. Pero esa emoción es manipulada. El algoritmo busca reacciones, no verdad. Teleológicamente, esto es grave. Consumimos mentiras como si fueran memorias, Jesús dijo al respecto: el Espíritu os guiará a toda verdad. Juan 16:13. No a recuerdos bonitos. No todo sentimiento, señores y señores, es puro. Algunos son tentaciones disfrazadas. El presente duele, claro que sí. Pablo habla de la creación gimiendo. Romanos 8:22. Gimiendo de dolores de parto, de angustia. El futuro asusta. Por eso muchos corren al pasado. Pero el creyente maduro debe invitar a todo el mundo a que no se refugie en recuerdos, sino en el futuro, en sus planes, en sus proyectos, y si son creyentes, en la palabra de Dios y en Dios. El salmista no dice: mi alma se refugiará en lo que fue, sino: mi alma espera en Jehová más que los centinelas a la mañana. Salmo 136. El antídoto no es, por lo tanto, despreciar el ayer, sino confiar en lo que viene. Entonces, señores y señores, tomando todo esto en cuenta, ¿cuáles son las consecuencias de la falsa nostalgia? Le voy a dar algunas aquí. Primero, iglesias y personas estancadas predican costumbres, no transformaciones. Gobiernos retrógrados proponen regresión, no futuro. Familias atrincheradas, las cuales se resisten a adaptarse a lo que hay, a lo que viene. Señoras y señores, hay gente todavía que quiere escribir en una hoja y en un lápiz, y dice que siempre lo ha hecho así. ¿Tú entiendes? Entonces, pero lamentablemente, lo que tú puedes hacer hoy día en la computadora y con la inteligencia artificial te ahorraría un 90% de ajetreo. Pero se resisten, porque se resisten al futuro. Porque lo dicen: el pasado está encima de mí. Generaciones ciegas que repiten discursos sin pensar, defendiendo privilegios como principios. En Jeremías 6:16 hay un llamado a buscar las sendas antiguas, pero no se refiere a costumbres, sino a justicia, verdad y obediencia. Usar la Biblia para justificar lo viejo es un error. Lo que Dios pide es justicia, no nostalgia. Ahora, ¿cómo podemos vencer la falsa nostalgia? 1. Reconocer luces y sombras. Todo tiempo tuvo valores y pecados. Ningún pasado es más sagrado que la palabra de Dios. Amar el presente, no porque sea fácil, sino porque es el único lugar donde ejercemos fe. Dios es el Dios del ahora, Escuchar al Espíritu, no al algoritmo.
No todo lo que emociona edifica. Y 4, acepta la incomodidad. Salir del mito y reaprender es incómodo, pero quien ama la verdad lo aceptará. En conclusión, señoras y señores, la falsa nostalgia no es ternura, es esclavitud emocional. Es besar una fotografía creyendo que responderá. Construir un altar a lo que nunca fue. Dios no nos llamó a vivir anclados al recuerdo, sino a caminar hacia la promesa. Aunque el presente, señores y señores, sea confuso y el futuro incierto, Cristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Hebreos 13:8. No pongas tu esperanza en un país que ya no existe, ni en una época maquillada. Ponla en el reino que viene, ponla en tus planes, en tu proyecto futuro. Ese es real, ese transforma, ese no necesita edición. Señores y señores, Carlos Álvarez por aquí. Un día más en el paraíso. Recuerden suscribirse, comentar esta emisión, denle un me gusta para que nos ayuden a crecer, Quiero decirles que recuerden hacer su contribución a esta plataforma, que la necesitamos, ya sea por aquí, por YouTube, haciéndose miembro del canal o dando el super gracias, el super chat, ahí está. O también entrando a Patreon, donde pueden adquirir una membresía o comprar uno de mis libros que están en la plataforma, en la tienda de Patreon Carlos Álvarez G, patreon.com/Carlos Álvarez G. Allí pueden hacer su contribución. Así que mañana habrá otro día más. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Haga Dios resplandecer su rostro sobre ustedes. Tenga el Señor de ustedes misericordia y para adelante, sobrevivientes, para adelante.